noches, El Salvador, qué placer. Gracias por acompañarnos al resumen, a revivir lo mejor de 8.com, Canal 30, Tele 1. El día lunes, señores, arrancamos con candidatos de diferentes partidos políticos, una entrevista pluralista que pretende plantearle a todos ustedes todos los lados de la moneda para que usted se haga su propia conclusión. ¿Qué nos dijeron? Se lo presentamos. En 8.com. José Roberto Ugarte. También le doy la bienvenida a Melvin Benítez. Recordemos el tema que surgió de las pandillas, y al surgir el tema de las pandillas se necesitaba un tema que fuera lo suficientemente pesado y coyuntural para distraer. No creo que sean posibles. Hay cláusulas pétreas que no pueden ser cambiadas. Se le encargó esta misión al vicepresidente Félix Ulloa, que no había tenido real incidencia en el tema hasta ahorita, y no creo posible que haya ninguna reforma constitucional ahorita. Lo que están pretendiendo reformar son aspectos de reelección constitucional del presidente, y eso no es posible, ¿verdad? Eso está vetado por la Constitución, hay cláusulas pétreas que prohíben eso. En ese sentido, no podemos nosotros estar halagando una iniciativa que pueda tener la presidencia, que no tiene la iniciativa constitucional para poder hacer una reforma constitucional de este tipo, ¿verdad? La novena Corte de Apelaciones fue la que hace un par de días rechazó la propuesta del juez Cheng, si la memoria no me falla, donde dijo básicamente que ciertos grupos tenían que ser desalojados. Es decir, había un periodo perentorio para poder abandonar el país. Para los salvadoreños es un periodo de 365 días ahorita. Hay 365 días asumiendo que se mantiene el fallo de la novena Corte de Apelaciones, donde sí se verán un aproximado de 150,000 salvadoreños. El TPS El Salvador lo recibe en el año 2001 por los terremotos de enero y de febrero. Estados Unidos tiene la política migratoria que es soberana y que deciden otorgar TPS cuando se tratan de desastres naturales o de conflictos bélicos. En el caso nuestro, pues fue por los desastres naturales, como lo dije, del 2001, y el hecho existen muchos salvadoreños, muchos hermanos. Yo soy del departamento de San Miguel, y en el oriente del país tenemos muchos familiares, muchos amigos que son parte del TPS, y es un tema de verdad de país. Uno de los temas que acaeció el pasado fin de semana, licenciado José Ugarte y Melvin, es sobre la apertura del Aeropuerto Internacional El Salvador, donde al inicio se dijo que las pruebas para determinar el COVID-19 se iban a solicitar, luego que no, y es que ya hay dos resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en ese tema. Hubieron muchísimos varados, hubieron personas que no pudieron ingresar al país. Se solicitó que esta inicialmente viniera con sello y firma de los médicos, que no lo hacen en otro país, solamente en el nuestro. Otro país no nos está solicitando para ingresar a sus fronteras esta prueba. Sí, El Salvador, la sala ya dio dos resoluciones. Su opinión sobre esto, inicio con usted, licenciado Ugarte. Es un tema que es difícil de procesar realmente, porque no se alcanza a comprender cómo es posible un desacato tan abierto a lo que norma el ente constitucional, que dice qué es lo que debemos hacer ante una controversia de esa naturaleza en El Salvador. Ciudadanos particulares presentaron un encargo a la Corte para decidir qué se hacía respecto a la prueba. ¿Por qué? Porque básicamente lo que norma es movilidad. La normativa de la movilidad, es decir, la restricción de ella, no puede hacerse más que por un estado de excepción y por una ley especial. Pero dejemos eso de lado. La Corte normó
que no podía exigirse el requisito de la prueba PCR o hisopado, la prueba de la polimerasa, para la entrada en los aeropuertos o para la entrada simplemente, pero fue más allá la Corte y lo que dijo fue lo siguiente, que le prohibía a las autoridades replicar cualquier acto que tuviera el mismo efecto que pedirla. En un abierto, no hay otra manera de decirlo, en un abierto desacato, en conferencia de prensa, el director de Migración, Ricardo Cucalón, flanqueado por Federico Anliker, el presidente de CEPA, dijeron que igual había que pedir o iban a pedir la prueba PCR como requisito de entrada y obligaron coercitivamente a las aerolíneas a pedir la prueba con una amenaza de multa de $6,000. No hay una manera de explicarlo, están en abierta ilegalidad, en abierto desacato, aparte del hecho que en Estados Unidos, para citar el ejemplo más poderoso, las pruebas se mandan electrónicamente, se mandan en un formato digital, no vienen firmadas ni selladas por médicos. Es un poco sorprendente recordar que cuando el presidente estuvo en la ONU habló de la tecnología y cómo la tecnología debería o debía mejorar o incidir en la vida de los salvadoreños. Él se presentó como un presidente tecnológico, entonces es más difícil comprender por qué si en Estados Unidos se mandan las pruebas por mensajes de texto, por WhatsApp, por redes electrónicas, ahora le van a exigir a la gente que presente la prueba, lo cual en sí mismo no se puede pedir porque la sala ya normó que no, con firma y sello. Eso es en el aeropuerto. Hablemos de las fronteras terrestres. En las fronteras terrestres tienen un desmadre de padre y señor mío. No saben lo que están haciendo. De repente dicen que se van a pedir y de repente no las piden. Y yo me pregunto, tenemos a Guatemala que está tan cerca, que sí está pidiendo la prueba PCR, pero con una diferencia abismal y del otro mundo. Resulta que si usted no trae la prueba, hay cabinas sobrepuestas en los aeropuertos donde se puede hacer la prueba. Si usted se puede hacer la prueba en el aeropuerto, solo tiene que esperar 3-4 horas a que le den el resultado y a usted se le permite la entrada. Hombre, yo me pregunto, el presidente tuvo $15 millones, de acuerdo a lo que decía Nicolás Martínez del Banco Central de Reserva, por lo cual fue cesado. No pudieron con esos $15 millones todos los meses pensar en comprar cabinas. No se pudo pensar esto. Es la eterna improvisación. La prueba PCR, simple y sencillamente, ya dijo la Corte que no se puede pedir. Entonces, una cosa que yo me pregunto, ¿dónde está el actuar también del fiscal general? La Corte, lo único que le falta, que tal vez es una exhortación, la Corte ya dictaminó que se está incumpliendo la norma, deben certificar a la Fiscalía para que la Fiscalía actúe. Hoy sale justamente este día en declaraciones que hace el señor fiscal general en Twitter que él no puede actuar de oficio porque la Corte es quien debe determinar si hubo un incumplimiento de la norma. Hombre, el que no lo ve es cómplice o simplemente es ciego. Yo sugiero y exhorto con todo el respeto posible y del mundo a los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional que certifiquen a la Fiscalía, para que la Fiscalía proceda y para que a los salvadoreños que tienen tanto tiempo varados, que tienen 6 meses de estar fuera, ya no se les impida el regreso a su patria. Esto simple y sencillamente no puede ser. Tenemos las declaraciones del señor Procurador de la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, refiriéndose al tema de la solicitud de las pruebas de COVID-19 que está solicitando el gobierno de El Salvador, pese a 2 resoluciones de la Sala de lo Constitucional y que éstas se le podrían realizar en el aeropuerto internacional. ¿Qué nos dijeron? Se lo presentamos. Triste, vergonzoso, día oscuro. ¿Por qué? Recientemente en España se tuvo una sentencia condenatoria a 133 años a una persona a quien se le procesó por participar en el asesinato y en la masacre de los padres jesuitas en el 89. Ese proceso debe servir ejemplo para El Salvador porque no se puede continuar en la impunidad. Se deben realizar las acciones necesarias para que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad, tengan acceso a la justicia, sean reparados y el pueblo en general tenga garantías de no repetición.
Recién llegó el señor presidente a asumir su cargo, dijo, cuando el juez de instrucción de Gotera dijo que pediría los archivos, no vamos a dar, dijo, de la A a la E, vamos a dar de la A a la Z. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa oferta? Hemos tenido conocimiento que el ministro de la Defensa ha intentado, mediante un escrito presentado a la Corte, para que suspendiera la diligencia y la Corte se la rechazó. Es decir, ha habido intentos por obstaculizar desde la semana anterior esta diligencia que ahora comenzaba y ahora se materializó. Las personas que me han estado representando en el lugar me han estado informando de lo que ha ocurrido y se dice que quienes están en el ingreso del lugar alegaban que no conocían de la diligencia, que no sabían qué iba a hacer, que no sabían... O sea, ¿qué es eso? Es un tema nacional, un tema que todos conocemos. Las familias víctimas y las víctimas merecen respeto. Y por el respeto que merecen las familias y las víctimas, los archivos militares deben abrirse. Se debe conocer la verdad sobre los diferentes hechos ocurridos en el conflicto armado que generaron graves afectaciones a los derechos humanos. Es lamentable, como dije, día oscuro para El Salvador. Ok. José Ugarte, esto fue lo que dijo en su momento. Su opinión. Hay un manto de impunidad que gobierna en este país, permea todas las áreas políticas, sociales, culturales, comerciales. Es un deber del gobierno respetar la legalidad. No puede haber democracia sin respeto a la legalidad. Cuando llegó el juez a inspeccionar los archivos, salió un coronel del cual se me escapa el nombre y le dijo, simple y sencillamente, no van a poder pasar, no van a poder inspeccionar. Yo veo un patrón, es un patrón repetitivo, preocupante de lo que está sucediendo en este país con actos arbitrarios, básicamente. Como lo mencionaba el señor procurador al principio, a los funcionarios de este país parece fallarles la memoria. Parece fallarles la memoria porque al coronel Montano se le condenó después de ¿cuánto tiempo en España? Yo presumo que tienen memoria corta ahorita porque escapa a su realidad verse en esos escenarios a futuro a los funcionarios que tenemos ahorita. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que en abierto desacato un director de migración diga que se va a pedir una prueba PCR? ¿Cómo es posible que en abierto desacato a una medida judicial venga un coronel y diga, no, mire, simple y sencillamente porque no me da la gana, no lo voy a dejar entrar? Hemos llegado a una desobediencia que lo que requiere es un accionar de la sociedad, requiere un accionar del que representa legalmente al Estado, que debería ser el fiscal general de la República. El cerco sanitario de Morazán, en mi opinión muy particular, es una desviación y es una cortina de humo, entre otras cosas, justamente para prevenir, la equitativa distribución de justicia que iba en parte a procesar ahorita el señor juez al revisar los archivos. El cerco sanitario fue levantado ayer a las 9 de la noche, duró 3-4 días y hoy van a otro. No termino de comprender qué es lo que se pretende con esta impunidad tan desplazada, tan manifiesta, tan evidente, tan grosera y tan estridente por parte de la gente del gobierno. Necesitamos un accionar partidario, político y cívico. Estamos llegando a unos niveles de impunidad, porque la verdad es que es impunidad a los que nos lleva la desobediencia de la ley. Somos nosotros, los actores políticos y la ciudadanía, los llamados a que tengamos memoria el día de las elecciones, que tenemos que salir a ejercer nuestro derecho para evitar justamente que haya una perpetuidad en el poder y una consolidación en el poder para que estas acciones precisas y justamente no sigan sucediendo.
Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. El día martes, señores, seguimos con el recorrido, pero antes tenemos muy buenos consejos para todos ustedes. Yo me identifico con El Salvador, yo me identifico con mi DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN y Muhlbauer, por supuesto, para todos ustedes. Somos salvadoreños, somos la gente que trabaja, que lucha, se esfuerza y suda la frente. Aquí todo es posible si no dejas de soñar. Yo me identifico con El Salvador. Yo me identifico con mi DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Muhlbauer. El día martes, señores, tuvimos también a candidatos de diferentes partidos políticos que analizaron temas de coyuntura, de actualidad. Se lo presentamos. En 8.com. Karina Sosa, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Víctor Suazo, candidato a diputado también por el FMLN, bienvenido. También le damos la bienvenida al candidato por la comuna de Soyapango, Cayetano Cruz, bienvenido. Soyapango es una de las ciudades más grandes, más importantes, con una gran cantidad de habitantes, a donde también regresan compatriotas que quieren ver a su familia, y esos compatriotas nos generan también un alivio económico, porque vienen, ayudan a sus familias y vienen a pasar un momento en estas temporadas que vienen, y estarles restringiendo derechos constitucionales, que ya incluso la misma sala ya se pronunció sobre el tema de las pruebas, y estar diciéndole ahora, bueno, hoy no pueden ingresar si no se hacen las pruebas. Con esa improvisación, con esa falta de seriedad y compromiso, pues lo que se atropellan son los derechos humanos de la población. Y en este caso, con esta decisión, fundamentalmente con la decisión de exigir esa prueba al ingreso del aeropuerto a salvadoreños, estamos dándonos cuenta una vez más que al presidente no le interesa en absoluto el respeto a los derechos humanos de la población salvadoreña. Y en ningún país se ha visto que un presidente y su gobierno le niegue la entrada a sus nacionales. Solo en El Salvador, y no es la primera vez. Yo ya he podido recibir algunas llamadas de compatriotas que están en total desesperación por esta situación. La mayoría de estos compatriotas son los que tienen ya meses de estar allá en los Estados Unidos, incluso en otros países, y que no han podido regresar, y que tienen compromisos acá en El Salvador. En algunos casos tienen incluso a sus hijos prácticamente con otras personas, o no están viviendo con sus padres. Y acá estamos viviendo también una emergencia, y pues las personas están en otro país, en muchos casos siendo una carga para otras familias, pero en muchos casos también están prácticamente abandonados, porque por parte de los consulados en los Estados Unidos no están recibiendo ningún apoyo. Y ahora que por fin estaban viendo la posibilidad de, claro, pagando ellos mismos su boleto, que han aumentado los precios considerablemente, haciendo ellos un esfuerzo económico que lo han hecho por meses, y ahora ya por fin tener una fecha cierta de su regreso, resulta que El Salvador, o concretamente sus autoridades, continúan en este abandono, esta política de abandono hacia los salvadoreños. Y lo que más me preocupa es que la Constitución de la República es muy clara y dice que no se le puede negar el derecho a ningún connacional, a ningún ciudadano salvadoreño, de ingresar al territorio salvadoreño. Y ya la Sala de lo Constitucional se expresó en una de sus sentencias diciendo que el gobierno no puede limitar ese derecho de los salvadoreños, no lo puede hacer. Sin embargo, el gobierno ha optado por desobedecer una orden judicial. Esto es el rompimiento del Estado de Derecho, y ahora estamos viendo cómo lamentablemente compatriotas nuestros están sufriendo de este gobierno autoritario, en el que pues
tiene un total irrespeto por la ley, un total irrespeto por el imperio de la ley, y esto tiene consecuencias negativas también en otros ámbitos. Está claro de que hay muchos inversionistas acá en El Salvador que pues pretenden venir acá, y cuando ven que no hay posibilidad de ni siquiera como persona natural venir acá al país, ahora digamos cómo traer capitales acá, cómo traer empresas, o incluso el desorden que hay actualmente en las aduanas. ¿Cómo puede venir una empresa extranjera a venir aquí a invertir a El Salvador? Eso es muy difícil, y lamentablemente hemos visto cómo nuestro país, con este tipo de políticas autoritarias y rompimiento de la ley, prácticamente es el país que ha tenido menor crecimiento económico, a pesar de ser el país en la región que ha tenido más recursos. Este gobierno, administrado por Nayib Bukele, ha tenido más recursos que ningún otro país en la región centroamericana, pero lamentablemente somos el que peor ha manejado la pandemia y el que más hundido ha quedado en cuanto a términos económicos. Por lo tanto, hacemos un llamado a que, que el gobierno haga lo que le corresponde, que es cumplir con la ley. No es algo extraordinario, yo creo que es lógico. Cualquier salvadoreño puede pensar que si el gobierno exige para ingresar al territorio salvadoreño la prueba, pues perfectamente se puede hacer en el aeropuerto. Así se está haciendo en todos los aeropuertos del mundo, en todos los países. Desde el gobierno dicen, bueno, pero es que todos los países exigen la prueba. Claro, pero es que ellos la dan, ellos dan la prueba. Y en el caso de acá de El Salvador, incluso estaban pidiendo la prueba con firma y sello de un doctor en los Estados Unidos, cuando allá por correo electrónico envían los resultados de la prueba y no van selladas y no van firmadas. Es un nivel de improvisación que lamentablemente le ha costado, digamos que dinero, pues lamentablemente es algo que sí, ha afectado mucho a los compatriotas, pero sobre todo la frustración de no poder venir a su propia patria en el mes de la independencia, y que pues prácticamente en muchos casos las familias han quedado rotas durante meses, y esta situación es algo que todavía no la resuelve este gobierno. Ok, sobre este punto hay aeropuertos que funcionan con cámaras térmicas, y quizás los señalamientos que se han hecho es que es una prueba con 72 horas, que se eroga económicamente la persona que viene o regresa al país, pero de 72 horas para El Salvador lo pudieron haber contraído en el trayecto. Ahora, eso es un tema, porque muchos profesionales en derecho están hablando de que esto debe ser certificado a Fiscalía. El otro tema de lo que sucedió el día de ayer y que también están pidiendo certificar es, Karina, inicio con usted, pero quiero presentarles la nota de Teleprensa, Canal 33, donde se establece precisamente el tema, donde el señor juez de Morazán llega el día de ayer al Estado Mayor a solicitar el ingreso de la realización de las pesquisas para determinar precisamente la masacre del Mozote. A continuación le presentamos el video. ¿Instrucciones de quién? Ustedes vienen a darme esa información de la negativa de ingresar a los archivos. No, en este momento solo estoy autorizado para transmitirle nada más. No puede usted decir quién. No. Este es el momento en que el ejército no permitió el ingreso del juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, donde estaba previsto el inicio de inspecciones de los archivos militares relacionados con la masacre del Mozote. El abogado de la querella y ex procurador de Derechos Humanos confirmó que se les negó el acceso. Aquí hay una responsabilidad del presidente de la República y comandante general, Nayib Bukele, del ministro de la Defensa, el señor Merino Monroy, y su alto mando, quienes no han permitido el acceso a la autoridad judicial. Es una burla para el señor juez, que diligentemente ha establecido un calendario para revisar todos los archivos militares que existen en este lugar. La procuradora adjunta de Derechos Civiles afirmó que este es un bloqueo para conocer la verdad. El 28 de agosto, en resolución judicial, el señor juez del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera dio ya la calendarización de las inspecciones en los archivos militares.
Las partes involucradas se trasladaron al Consejo Nacional de la Judicatura, donde se levantó un acta para hacer constar que se incumplió con la orden del juez. No hay razón legal alguna, por el contrario, se está violando la ley y la independencia judicial. Si el juez certifica a Fiscalía en ese momento inicia una investigación. El 24 de octubre de 2019, el juez Guzmán ordenó abrir los archivos militares de la masacre de El Mozote, pese a que en ese momento el presidente Nayib Bukele se comprometió a permitir el acceso a los expedientes. El Ministerio de la Defensa Nacional bloqueó la diligencia judicial. Ok, este es un primer video. Hay un segundo video donde en su momento las personas afectadas del Mozote se reunieron con el señor presidente de la República y esto fue lo que dijo. Se lo presentamos. No abran las heridas del pasado, no sé, que las heridas están abiertas. Lo que queremos es cerrarlas, pero para cerrarlas no se cierran ocultándolas o poniéndoles un velo encima, sino que precisamente es encontrar la verdad. El 18 de junio de 2019, el presidente de la República, Nayib Bukele, recibió en el Salón de Honor de Casa Presidencial a la Asociación de Víctimas del Cantón El Mozote, en su mayoría sobrevivientes y familiares de los masacrados por las unidades militares en 1981. En esa fecha, el mandatario se comprometió a abrir los archivos militares y a colaborar en el proceso que se ventila en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera. Es una vergüenza realmente para nuestro país, no solo que ocurriera, por supuesto, sino que además que haya pasado tanto tiempo y no se haya hecho las reparaciones que se tienen que hacer, que es lo mínimo. Dice que realmente nosotros no creemos en las promesas, siempre nos vamos a los hechos, pero por eso estábamos ahí. Bueno, a nosotros nos han prometido muchas cosas, pero de las que nos han prometido casi no se ha hecho, entonces siempre hemos estado ahí como en las expectativas de que mientras no ver, no crean. 1 año y 3 meses después de aquel compromiso, el gobierno de Bukele desobedeció una orden judicial y, como sus antecesores, se negó a abrir los expedientes militares. Lamentable, triste, vergonzoso, día oscuro, porque no se puede continuar en la impunidad. El compromiso del Ejecutivo va más allá de las palabras de Bukele. También el vicepresidente Félix Ulloa abogó por abrir los archivos militares. No solo es un compromiso judicial, ni un mandato judicial que tiene que cumplir el gobierno. Es una obligación moral que tenemos de desclasificar y de abrir todos los archivos. Aquí no tenemos por qué tener escondido nada. Los familiares de las víctimas del Mozote reprochan la actitud del gobierno. Nosotros es un honor tenerlos aquí y quiero que sepan de que para este gobierno ustedes desde el principio han sido prioridad y lo van a seguir siendo. Seguimos con esperanza, pero ahora sí lo hemos sentido tan desilusionados por las reacciones que han tenido el ministro de la Defensa, más que todo por negarle a las víctimas conocer algo que está desde hace mucho tiempo ahí. Las víctimas del Mozote exigen al Ejecutivo cumplir la orden judicial, porque a 39 años de ocurrida la masacre, todavía se desconocen los responsables de asesinar a miles de personas en diciembre de 1981. Bueno, con estas dos notas de Canal 33 Teleprensa, vamos con usted, Karina Sosa, sus impresiones y luego, por supuesto, con los dos caballeros. Esta es una pequeña muestra, pero muy significativa, de lo mentiroso que es el presidente. Pero en este caso se pasó, porque ha jugado con sentimientos de familias, víctimas de lo que sucedió hace muchos años y que ellos han tenido una expectativa sobre llegar hasta el final e identificar a los culpables y responsabilizar a quienes cometieron estos delitos. Y el presidente, de manera populista, se comprometió públicamente ante El Salvador, no solo ante la familia, sino ante El Salvador y el mundo entero, como el que iba a dar ese paso tan importante y trascendental. Y vemos como una de las personas que en la nota da declaraciones, creo que es un abogado, manifiesta que es una burla al juez. No, no es una burla al juez, es una burla a la familia. A las familias que él le generó una expectativa, y eso es algo que no tiene nombre ni perdón de Dios, porque está jugando con un sentimiento, y realmente lo que demuestra una vez más al país entero y al mundo
es que él es una persona sin escrúpulos, que no le interesa mentir y decir cualquier cosa con tal de entrar en el escenario populista y conquistar votos. Porque yo siento que a las personas todo el tiempo las ha visto como votantes, no como personas. Y en ese sentido, lo que está en el camino, él lo hace, con tal de llegar al objetivo de conquistar ese voto. Y en esta ocasión se pasó, porque está tocando sentimientos. Nosotros como partido hicimos esfuerzos importantes y debemos reconocer que nos quedaron cosas pendientes todavía por concluir, pero no jugamos con el sentimiento de la población, no jugamos con el sentimiento de las víctimas, procuramos reivindicarlos como tales y avanzar de cara a profundizar acerca de quienes habían cometido este tipo de delitos. Y ustedes ya conocen los esfuerzos que hicimos. Y el último fue la constitución de una comisión para que investigara todo esto, que por cierto el presidente ya no le dio seguimiento a esa acción implementada por parte del gobierno anterior y borró esas iniciativas con sus compromisos y promesas que ahora nos damos cuenta que son falsas. Una vez más, él está jugando con la población salvadoreña, mintiendo y además, una vez más, está desacatando resoluciones judiciales que él debería de haber cumplido. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. El día miércoles estuvimos conversando con el ex embajador de El Salvador en Washington, ex negociador internacional, viceministro de Economía, el hombre fuerte de El Salvador por más de 14 años, el licenciado René León. Hablamos, por supuesto, del TPS, el estatus de protección temporal, que ha llegado a su final. Hablamos también del compacto de la MCC, que también ha llegado a su final y que el gobierno no tenía la contrapartida presupuestaria porque no la incluyó en el presupuesto general de la nación. Hablamos también sobre la relación de Estados Unidos con El Salvador y a menos de 40 días para los comicios electorales en aquel país del norte. ¿Qué nos dijo el ex embajador de El Salvador en Washington? A continuación, se lo presentamos. En 8.com nos referimos al licenciado René León. Fomilenio llega a su fin, Fomilenio 2, y no necesariamente de una manera feliz, Sergio. Creo que Fomilenio 2 es un proyecto que queda interrumpido. 36 proyectos que todavía estaban en ejecución ya no van a tener el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para su culminación. Esto es bastante complicado, iniciando por el proyecto de terminar la carretera que une más o menos del aeropuerto hacia la ciudad de Zacatecoluca, además de algunos otros infraestructura aduanera, infraestructura escolar. Falla el gobierno de El Salvador y sale en rojo también reprobado. Es el indicador que tiene que ver con el Estado de Derecho, el respeto al Estado de Derecho, a las fuerzas de balance y contrabalance de la democracia. El hecho de que el gobierno de El Salvador sistemáticamente ignore o viole resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, el hecho de que no haya un respeto al trabajo de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y del Ejecutivo de manera independiente, ha sido mal evaluado acá en los Estados Unidos por la Corporación de la Cuenta del Milenio. No hay nada de feliz en la terminación del estatus de protección temporal TPS. Al contrario, yo he estado hablando con muchos abogados migratorios la última semana del área metropolitana de Washington, de Los Ángeles y de otros estados como Texas y Massachusetts, sobre todo el área de Boston, donde también hay una gran cantidad de salvadoreños, además de en el área metropolitana de Washington, Los Ángeles y Texas. Y lo que hay en este momento entre los beneficiarios del TPS, que son más de 195,000 beneficiarios del TPS, a los cuales hay que sumarle sus familias, muchas veces sus hijos que son ciudadanos americanos, que también están en este país residiendo con sus padres, que son beneficiarios del TPS. Lo que hay es una gran incertidumbre, Sergio, y lo que hay es un gran temor de lo que vaya a ocurrir después del 4 de enero del año 2021. Es decir, este mes le ha llovido fuerte a El Salvador
le ha llovido fuerte al gobierno de El Salvador, derrota política y diplomática tras derrota política y diplomática. El hecho de que el TPS culmine al 4 de enero de este año puede poner en riesgo de autodeportación voluntaria o de deportación a una gran cantidad de salvadoreños. Yo considero que por lo menos 195,000 salvadoreños que también trabajan en Estados Unidos desde el año 2001, han tenido un estatus legal en los Estados Unidos desde el año 2001, han hecho su vida en los Estados Unidos, han adquirido casas, pagan impuestos, han adquirido propiedades, muchos de ellos tienen negocios y le dan incluso empleo a ciudadanos de los Estados Unidos a través de sus negocios. Conozco casos en Georgia, Atlanta, Georgia, conozco casos en Florida, en Texas, de salvadoreños que tienen negocios y que crean fuentes de empleo, además que, como te decía, pagan sus impuestos y que además han tenido un permiso legal para permanecer y residir en los Estados Unidos. Todo eso se puede venir al traste, se puede desplomar el 4 de enero del 2021. Entre otras cosas, si vos hablas con un beneficiario del TPS, yo te recomiendo que quizás sería bueno que en otro programa tengas un grupo de beneficiarios del TPS para que te cuenten ellos de viva voz cuál es su experiencia. Además de esto, podés invitar también a miembros de organizaciones promigratorias como la Alianza TPS para que te comenten cuál es el ambiente aquí en los Estados Unidos después de esta decisión de esta jueza del 9º Circuito de California, en la cual estos jueces, porque son 3, en una decisión 2-1, deciden que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos tiene todas las facultades y el derecho constitucional en este país para poder dar por terminado el TPS tal como él lo decidió prácticamente 2 años y medio atrás. Si hablas con una persona que tiene TPS y le decís, enséñeme su permiso de trabajo, te vas a dar cuenta que su permiso de trabajo en los Estados Unidos está vencido. Eso quiere decir, Sergio, que has estado trabajando con una carta del Departamento de Migración de los Estados Unidos que se la tiene que presentar a su empleador para demostrar que él está de manera legal en los Estados Unidos. Si le pedís a un miembro del TPS, a un beneficiario del TPS, que te enseñe su licencia de conducir legalmente en este país, te vas a dar cuenta que su licencia de conducir vence el 4 de enero del 2021. Entonces, sin un permiso de trabajo que sea renovado a partir del 4 de enero del 2021, sin una licencia de conducir que permita demostrar que es una persona que tiene todos sus papeles migratorios en regla en este país, esa persona está destinada a que sea despedida por su empleador, está destinada a irse a la clandestinidad económica en los Estados Unidos y perderse entre los miles de inmigrantes indocumentados que hay en los Estados Unidos. Esto va a tener un efecto tremendamente grande en los beneficiarios del TPS. Va a haber separación de familias, puede haber mucho desempleo entre miembros del TPS que ahora tienen buenos trabajos, que ahora están trabajando prácticamente en lo que han estudiado, en lo que saben, y que de repente se van a ir a tener que cortar grama o se van a ir a tener que esconder como se esconden millones de indocumentados en este país. Entonces, hay una situación bien compleja de incertidumbre. Nadie sabe qué hacer. Si vas a la página de la migración y tratas de ver qué es lo que migración está indicando con relación a cómo se van a tratar el fin del TPS para los salvadoreños, nicaragüenses en este caso, haitianos, miembros de Somalia, originarios de Somalia, y que también le va a tocar a los hondureños porque la resolución de la jueza crea precedente en los Estados Unidos, te das cuenta que hay una gran incertidumbre. Las autoridades en El Salvador han dicho que los tepecianos van a tener hasta noviembre del 2021 para salir de los Estados Unidos, como que eso fuera una gran cosa y una gran solución, ¿verdad? Nos han tratado de engañar, nos han tratado de timar, nos han tratado de hacernos creer que es una gran cosa que el TPS pueda llegar hasta 9 meses más después del 4 de enero del 2021, cuando es un periodo que la administración Trump lo ha dado para simplemente ordenar sus cosas y salir de este país voluntariamente o ser deportados o irse a la economía clandestina. La
la finalización del TPS, Sergio, es una derrota política más, es una derrota diplomática más del gobierno actual de El Salvador. Es una vergüenza haberlo dejado a pesar de que se vanaglorian en El Salvador, el presidente Bukele decir que Estados Unidos es su socio y amigo y de que el embajador de los Estados Unidos es el principal aliado de El Salvador. Sin embargo, en la práctica lo que tenemos es derrota tras derrota, fracaso tras fracaso de la política bilateral de El Salvador con los Estados Unidos, y la eliminación, la cancelación del TPS es una derrota más. Con el agravante, Sergio, que cuando oís las declaraciones de las autoridades de política exterior de El Salvador y del mismo presidente, ellos prácticamente están justificando la decisión de la administración Trump, diciendo que el TPS, la T del TPS es temporal y que por lo tanto no hay ningún problema en que llegue a su fin, porque ellos van a trabajar por una reforma migratoria integral que lleve a la residencia permanente a los miembros del TPS. Nada más falso que eso, ¿verdad? Porque simple y sencillamente habrá un nuevo Congreso a partir de enero del 2021, habrá un nuevo presidente probablemente de los Estados Unidos o una segunda administración Trump, o llegará el presidente Biden, y El Salvador no está preparado y nunca lo ha estado en los últimos 10 años para poder cabildear, ni siquiera para la renovación del TPS, que ha sido una medida unilateral de los gobiernos de los Estados Unidos, ya no digamos para conseguir un estatus migratorio permanente para los miembros del TPS o para los miles de inmigrantes salvadoreños indocumentados que hay en este país. Ahora, sobre esta misma línea del estatus de protección temporal, licenciado León, llama la atención porque cuando uno escucha a ciertas personas decir, mire, es que nuestras esperanzas estaban sobre las buenas relaciones de amistad, de aliados que tiene el presidente de El Salvador con el embajador, con el gobierno de los Estados Unidos. Llama la atención porque luego cambian el discurso y señalan, no, pero este no es problema del presidente, el que no lo haya conseguido. Entiendo, licenciado León, que la renovación del TPS no es una decisión del ente bicameral, es una decisión de la administración del presidente Donald Trump. Por lo tanto, el presidente Trump en su política antimigrante ha determinado no ir más allá. De hecho, la resolución del 9º circuito de la jurisdicción del estado de California fue precisamente suspendida cuando la administración del presidente Trump conoce esta resolución y apela. Es decir, el presidente Trump está claro en mandar de vuelta a casa a una gran cantidad de personas que residen en aquel país de los Estados Unidos, ¿cierto? Totalmente correcto, Sergio, y no solamente mandarlos a casa, a los que no pueda, a que se sumerjan en una economía subterránea donde van a recibir menos ingresos, donde no van a tener un empleo formal, donde básicamente van a ir a tener trabajos sin derechos laborales, por ejemplo, el derecho a la seguridad social en los Estados Unidos, y donde obviamente su capacidad económica para enviar ayuda a sus familiares en El Salvador en términos de remesas familiares va a disminuir. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. El día jueves, más que esperado, en Noche de Jueves, Noche de Análisis con el doctor Miguel Fortín Magaña, Calixto Mejía. Conversamos sobre diferentes temáticas a profundidad, la llegada del juez que investiga la masacre del Mozote y que el ente castrense no permitió el acceso, pese a que era una promesa de campaña del señor presidente de la República, Nayib Bukele, para investigar quiénes son los autores, tanto materiales como intelectuales, de la masacre del Mozote, entre otros tópicos. Esto nos dijeron, se lo presentamos. En 8.com le doy la bienvenida ya al doctor Miguel Fortín Magaña. Calixto Mejía, le doy la bienvenida. Desafortunadamente estamos en una posición
gracias a este terriblemente mal gobierno, como nunca hemos estado. Y la realidad es que, para que se entienda relativamente sencillo, pues, por cada dólar depositado se guarda una cantidad semejante o menor, depende del caso, en el Banco Central de Reserva. Esto asegura que si las personas piden su dinero en un momento determinado, pues se les pueda entregar. Este gobierno se ha comido ese respaldo, es decir, ha sacado el dinero o parte del dinero que había de respaldo. Ha transgredido todas las leyes de la República. Miren, algo que tal vez podamos hablar también, Sergio, que no es el punto, pero que me parece importante, es que por primera vez la Corte le ordenó ayer al fiscal, por primera vez la Corte le ordenó al fiscal, que no quería hacer nada, que actuara contra el presidente de CEPA, el director de CEPA y todos los que han transgredido la ley. Bueno, estamos al día de hoy a 157 días para las elecciones municipales y legislativas próximas, a 157 días. Y entonces, a estos tiempos, es importante que la ciudadanía reflexionemos sobre lo que está aconteciendo actualmente en el país, y en ese marco, pues la pregunta que tú has hecho. Es importante decir, como lo señala muchas veces la Voz Populi, ahora la información que el expresidente del Banco Central de Reserva le vierte a la Asamblea Legislativa y por medio de la Asamblea a toda la ciudadanía en el país y la que reside fuera de nuestro querido El Salvador, pues funcionario del actual gobierno, al cual por su actuar expreso mi más alto respeto, porque así tiene que ser. Cuando se administra la cosa pública se debe de buscar siempre la transparencia, y a mi criterio haberle dotado a la ciudadanía esa información de la cantidad de dinero, más de 2.300 millones de dólares que le han ingresado al actual gobierno de Nayib Bukele durante los días de la pandemia, refleja una vez más que tenemos un presidente mentiroso. Es decir, que reiteradas ocasiones en cadena nacional de radio y televisión, y también en redes sociales y en distintas entrevistas que él ha proporcionado durante la pandemia a la ciudadanía, ha dicho una expresión que creo que ha calado, es decir, que él no ha recibido ni un centavo partido por la mitad por parte de la Asamblea Legislativa para cubrir gastos que requieren durante la pandemia. Entonces, lo que ha dicho el expresidente del BCR demuestra que una vez más, cuando ha dicho eso, Nayib le ha mentido de la manera más descarada a la ciudadanía, que merece respeto, que merece el más profundo respeto, y seguramente eso tiene que ver con sus electores, porque cuando él le miente a la ciudadanía, le miente a sus electores, y uno esperaría que esas cosas lleven a una profunda reflexión a quienes votaron por él, por ellos, y que están haciendo las cosas de esta manera. Sin lugar a duda, yo le he escuchado a otro economista muy lúcido en el país, el economista César Villalona, que al final y al cabo, después de hacer cruces de números y todo esto, lo que dijo el presidente del Banco Central y una serie de números que se manejan en cuanto a la adquisición de préstamos, en cuanto a la colocación de letes, en cuanto a la colocación de CETES, hay cerca de 700 millones. Al final y al cabo, después de todos esos cruces de números, hay casi 600 millones, digámoslo así, 600 millones de dólares que de lo que le ha ingresado al gobierno no se sabe a qué manos han ido a parar. Porque seguro que durante la pandemia, pues obviamente hay que cubrir gastos corrientes, salarios,
el FODES por retrasos y bueno, todo una serie de gastos, ¿no? Y también la cobertura de algunos programas, etcétera. Eso es así, no podemos pasarlo por alto. Pero después de descartar o de cubrir todo eso, hay alrededor de un poco más de 600 millones de dólares que Nayib Bukele debe darle cuentas al país, es decir, ¿dónde están esos 600 millones de dólares? Ahora bien, de nuevo, lo que hemos reiterado y lo ha reiterado Miguel, la pelota está en la cancha de la Fiscalía General de la República. Vamos a ver sobre este nuevo hecho, qué es lo que actúa según la ley, según la Constitución, el actual señor fiscal de la República. Listo, tengo quizás una nota que este día se virtió. Póngame la producción rápidamente, porque primero fue los demócratas, ahora vemos nosotros los republicanos, donde se han manifestado ya, donde vemos que reaccionaron los congresistas republicanos contra el presidente Nayib Bukele. Aquí lo tenemos un poco de parafraseando el tema, simplifican el tema de la relación con la Mara, la Mara 13, pero también acerca del respeto a las instituciones, a la democracia y a las reacciones de las reglas del juego de la democracia, y precisamente ponen como representante o punto de referencia a las acciones dictatoriales que se realizan en Cuba, y designando precisamente en organizaciones terroristas a la MS-13, información que se ha vertido en los últimos días. El día de ayer, como pudieron ver ustedes, les presentamos al inicio de esta entrevista el resumen de la entrevista de el ex embajador de El Salvador en Washington, ex negociador internacional y ex viceministro de Economía, licenciado René León, que fue el culpable de haber conseguido el TPS para nuestro país, el primer compacto de la MCC, de Nekeyra Law, la ley Nacara. Súbanla un poco más, por favor, para que pueda ir leyendo la población salvadoreña. Pero también fue el culpable de la negociación del Tratado de Libre Comercio, del CAFTA, y él manifestaba el día de ayer su preocupación porque todo lo que se había hecho en el pasado se perdió en este gobierno. Esto va de la mano, pero el día de ayer el embajador Calixto y doctor Fortín Magaña mencionaba algo muy importante con la pérdida del segundo compacto de la MCC, donde decía que no solamente había sido no tener la plata de la contrapartida presupuestaria que no se puso en el presupuesto del año pasado por parte de este gobierno, sino que no cumplió los indicadores de transparencia, democracia y respeto a la institucionalidad y combate a la corrupción. Doctor Fortín Magaña. Todo eso es cierto, y mira cómo termina la carta. La carta termina diciendo lo que tú estabas diciendo. Por décadas El Salvador ha sido miembro de la comunidad de naciones democráticas y libres en nuestro hemisferio. Es nuestro sincero deseo que esta importante tradición continúe en beneficio de las Américas y de los salvadoreños y de los ciudadanos de nuestras vecinas naciones en la región. O sea, está hablando de que ya hay signos de que se está perdiendo la democracia y que estamos cayendo, porque antes hablaba de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, que podemos caer en una situación semejante. Es que yo vuelvo a decir lo que he dicho desde siempre. Este tipo tiene las características psicológicas de un enfermo parecido a Calígula. O sea, si este tipo hubiera vivido en Roma y hubiera tenido el poder que quisiera tener él, pero que no tiene, gracias a Dios, pero el poder que tuvo Calígula, habría hecho lo mismo. Lean la historia de Calígula. Lean la historia de Calígula. Calígula compró a la Guardia Pretoriana, empezó a darle más dinero. Compra a los jefes del ejército. Calígula, ¿cómo se llama? En cuanto llegó al poder, empezó a repartir el dinero en la calle para que el populacho lo amara. Hace exactamente lo mismo con dinero que no puede sostener.
Calígula en un momento determinado se burló del Senado a tal punto que puso a su caballo como jefe del Senado, diciendo que si el caballo, que si los senadores eran, así dijo Calígula, si los senadores eran asnos, el presidente del Senado debía ser un caballo. Y pasa insultando a los senadores nuestros, que son los diputados, el santo día. Calígula empezó a perseguir a todos sus enemigos políticos y está haciendo exactamente lo mismo. El gobierno de Calígula fue una condición que bajó a la podredumbre y esto es lo que hace este. Lean la historia de Calígula, también vean cómo terminó Calígula, también vean cómo acabó 1400 días después de terror. Este presidente que tenemos es un verdadero, yo voy a parafrasear lo que dijo Calixto hace un minuto, es un verdadero mentiroso. Ha mentido en todo lo que ha podido, pero sobre todo los salvadoreños somos amnésicos. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y bueno, señores, seguimos en este viaje, pero antes le comento que Chocomeller es ideal para combinar con cualquier fruta congelada, ya sean banano, fresas, uva, kiwi, etc. Encuéntralos en supermercados y tiendas de mayoreo. Chocomeller es calidad Meller. Y seguimos nosotros conversando porque, por supuesto, llegamos nosotros al final del recorrido del día viernes, que ha sido un verdadero placer haberle presentado a todos ustedes el resumen de lo bonito, lo malo y lo feo, de lo que se dijo y de lo que usted no vio acá en 8.com. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntelo el resto de su vida, será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos. Este es un mensaje para la enfermedad que nos cambió la vida. Sabemos que eres una enfermedad aleatoria, que no distingue género, edad o condición social. Sabemos que eres una enfermedad impredecible, que nos mantiene separados. Sabemos que eres una enfermedad que ataca a los más vulnerables y que eres capaz de arrebatarnos a quienes más amamos. Te conocemos bien, porque luchamos contra ti a diario, pero no estamos solos. Tenemos doctores, enfermeras, familia y a muchas personas que luchan con nosotros para poder derrotarte. Por eso hoy, Cáncer Infantil, queremos decirte que no importa lo que pase allá afuera, nuestra lucha sigue. Querido donante, ante esta crisis te necesitamos más que nunca. Por favor, dona hoy la cantidad que puedas. Visita www.ayudameavivir.org.